¿Cómo ser más objetivo? La objetividad es una cualidad valiosa que permite a las personas evaluar situaciones y tomar decisiones basadas en hechos, en lugar de ser influenciadas por emociones o prejuicios personales. Ser más objetivo requiere un compromiso consciente con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como una voluntad de considerar diferentes perspectivas. Este proceso comienza con la identificación y el entendimiento de nuestros propios prejuicios, seguido de la adopción de una mentalidad analítica que prioriza los datos verificables sobre las opiniones subjetivas. Escuchar a los demás y estar dispuesto a cambiar de opinión en función de nueva información son también aspectos cruciales de la objetividad. Además, buscar retroalimentación y evitar el apego emocional a ideas o resultados específicos puede contribuir significativamente a ver el mundo de una manera más clara y objetiva. Adoptar una postura objetiva no solo enriquece nuestro entendimiento, sino que también mejora la calidad de nuestras decisiones y relaciones interpersonales. 1. Autoconciencia. Este proceso implica mirar hacia adentro y examinar nuestras propias percepciones, creencias y sesgos personales que pueden influir en la manera en que percibimos y evaluamos el mundo que nos rodea. Para ser más objetivo, es esencial comprender nuestras propias limitaciones y prejuicios. La autoconciencia nos permite reconocer conscientemente nuestros sesgos cognitivos y emocionales. Todos tenemos experiencias pasadas, valores personales y prejuicios que pueden sesgar nuestra percepción de la realidad. Al ser conscientes de estos factores, podemos comenzar a separar nuestros propios prejuicios de la realidad objetiva. La autoconciencia también implica cuestionar constantemente nuestros pensamientos y emociones. Cuando nos encontramos pensando de manera subjetiva o emocional, debemos preguntarnos a nosotros mismos por qué estamos experimentando esos pensamientos o emociones. Esto nos ayuda a identificar las causas subyacentes y evaluar si están basadas en hechos concretos o en interpretaciones sesgadas. Además, la autoconciencia nos permite estar alerta a las trampas cognitivas comunes, como la confirmación de sesgos, donde buscamos información que confirma nuestras creencias preexistentes, y el sesgo de la disponibilidad, donde damos más peso a la información que está fácilmente disponible en nuestra mente. 2. Observación imparcial. Implica la capacidad de analizar las situaciones y eventos sin prejuicios, juicios emocionales o sesgos cognitivos que distorsionen la percepción de la realidad. Para lograr una observación imparcial, es esencial adoptar una actitud de apertura mental y curiosidad. Esto significa no dar por sentado que nuestras primeras impresiones o emociones son la verdad absoluta, sino más bien considerar que pueden estar influidas por nuestras experiencias pasadas, creencias y emociones. Al practicar la observación imparcial, es importante recolectar información objetiva y concreta antes de sacar conclusiones. Esto implica ser consciente de la diferencia entre los hechos y las opiniones personales. Los hechos son datos verificables y objetivos, mientras que las opiniones son interpretaciones subjetivas de esos datos. La observación imparcial también requiere la capacidad de detenerse y cuestionar nuestros propios pensamientos y suposiciones. Preguntarse a uno mismo por qué se está pensando o sintiendo de cierta manera y buscar evidencia que respalde o refute dichos pensamientos es fundamental para mantener la objetividad. En las conversaciones y debates, la observación imparcial implica escuchar activamente a los demás sin interrumpir ni juzgar. Se trata de comprender y considerar múltiples perspectivas antes de formular una opinión o tomar una decisión. 3. Considera múltiples puntos de vista. Considerar múltiples puntos de vista es una parte fundamental de ser objetivo en nuestra forma de pensar y tomar decisiones. Este principio se basa en la premisa de que la realidad es compleja y que una perspectiva única no siempre captura toda la verdad de una situación. Al abrirnos a diversas opiniones y enfoques, enriquecemos nuestra comprensión y evitamos caer en la trampa de la parcialidad o el prejuicio. Cuando consideramos múltiples puntos de vista, estamos abiertos al diálogo y a la posibilidad de aprender algo nuevo. Esto implica escuchar activamente a personas con experiencias y opiniones diferentes a las nuestras. No se trata simplemente de tolerar otras perspectivas, sino de valorarlas como una fuente valiosa de información y enriquecimiento intelectual. Además, considerar múltiples puntos de vista puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas. Al sopesar las opiniones de diferentes partes interesadas o expertos en un tema, estamos en mejor posición para evaluar los pros y los contras de una situación y tomar decisiones que sean justas y equitativas. 4. Haz preguntas críticas. Al cuestionar la información que recibimos y las suposiciones que hacemos, podemos profundizar en la comprensión de un tema y evitar caer en sesgos o creencias infundadas. Preguntas como, ¿cómo se llegó a esta conclusión? ¿Y qué evidencia respalda esta afirmación? Son fundamentales para evaluar la validez de la información. La habilidad de hacer preguntas críticas implica examinar los argumentos desde diversas perspectivas y no dar por sentado que lo que se nos presenta es necesariamente cierto.
También implica explorar posibles sesgos, falacias o puntos débiles en un razonamiento. Este enfoque crítico nos ayuda a tomar decisiones más informadas y a evitar caer en trampas de pensamiento. Además, al hacer preguntas críticas, fomentamos un diálogo más constructivo y una comunicación más efectiva, ya que nos permite profundizar en la esencia de un problema y llegar a soluciones más sólidas. 5. Evita generalizaciones. Cuando generalizamos, tendemos a aplicar una creencia o experiencia específica a un grupo más amplio a todas las situaciones similares, lo que puede llevar a conclusiones incorrectas o estereotipos perjudiciales. En lugar de caer en la trampa de las generalizaciones, es esencial reconocer la singularidad de cada situación. Cada contexto tiene sus propias variables y matices que deben ser considerados. Al evitar generalizaciones, podemos tomar decisiones más precisas y justas. En el ámbito académico y profesional, evitar generalizaciones es esencial para una toma de decisiones informada. No podemos asumir que una estrategia que funcionó en un proyecto se aplicará automáticamente a todos los proyectos similares. Cada proyecto tiene sus propios desafíos y requisitos. 6. Utiliza la lógica y el razonamiento. Cuando aplicamos la lógica y el razonamiento, estamos buscando basar nuestras conclusiones en una estructura de argumentación sólida y fundamentada en premisas racionales en lugar de depender de emociones o intuiciones subjetivas. La lógica nos proporciona un conjunto de reglas y principios para evaluar la validez de un argumento. Al seguir estas reglas, podemos identificar argumentos válidos, aquellos en los que las conclusiones se derivan de manera lógica de las premisas, de aquellos que son falaces o inválidos. Esto nos ayuda a separar las ideas racionales de las irracionales. El razonamiento, por otro lado, implica la capacidad de pensar de manera crítica y analítica. Significa cuestionar y examinar de manera reflexiva las premisas en las que se basa un argumento y evaluar su coherencia interna. Al hacerlo, podemos detectar posibles inconsistencias o debilidades en un argumento y tomar decisiones más informadas. En la práctica, utilizar la lógica y el razonamiento implica evitar falacias lógicas comunes. También implica evitar la tendencia a saltar a conclusiones precipitadas sin evidencia sólida o a depender en exceso de la intuición sin un análisis crítico. Cuando aplicamos la lógica y el razonamiento en nuestras vidas, estamos mejor equipados para tomar decisiones objetivas y basadas en evidencia. Esto es esencial tanto en situaciones personales como profesionales, ya que nos ayuda a evitar sesgos, a tomar decisiones más fundamentadas y a comunicar nuestras ideas de manera más clara y persuasiva. 7. Mantén la calma y la objetividad emocional. Cuando nos enfrentamos a situaciones que despiertan emociones intensas, como el enojo, la tristeza o la felicidad, es natural que estas emociones influyan en nuestro pensamiento y toma de decisiones. Sin embargo, para ser verdaderamente objetivos, debemos aprender a gestionar esas emociones de manera efectiva. En primer lugar, mantener la calma significa no dejar que las emociones fuertes nos abrumen y nublen nuestro juicio. Cuando estamos emocionalmente alterados, es más probable que tomemos decisiones impulsivas o irracionales. Por lo tanto, es importante dar un paso atrás, respirar profundamente y permitirnos un tiempo para calmarnos antes de tomar cualquier decisión importante. La objetividad emocional implica separar nuestras emociones personales de la situación o problema que estamos enfrentando. Esto significa ser conscientes de nuestras propias emociones y reconocer cómo pueden influir en nuestra perspectiva. Al reconocer nuestras emociones, podemos evaluar de manera más objetiva la información disponible y tomar decisiones basadas en hechos y evidencias en lugar de impulsos emocionales. Para lograr la objetividad emocional, podemos practicar la empatía, tratando de comprender las emociones de los demás y cómo pueden estar afectando sus puntos de vista. 8. Toma decisiones basadas en datos. En lugar de depender de la intuición o las corazonadas, se trata de recopilar y analizar información concreta y verificable antes de tomar una determinación. Esta metodología se aplica en una amplia variedad de contextos, desde los negocios hasta la ciencia, la política y la vida cotidiana. En la investigación científica, la toma de decisiones basada en datos es esencial para validar hipótesis y descubrir nuevos conocimientos. Los científicos recopilan datos experimentales, los analizan de manera objetiva y llegan a conclusiones basadas en la evidencia empírica, lo que garantiza la confiabilidad de sus descubrimientos. Incluso en la vida personal, tomar decisiones basadas en datos puede mejorar la calidad de nuestras elecciones diarias. Al evaluar pros y contras de manera lógica y objetiva, podemos tomar decisiones más acertadas sobre todo, desde la gestión del tiempo hasta la elección de inversiones financieras. 9. Cuestiona tus creencias. Implica un proceso de autoevaluación profunda en el que examinas tus convicciones personales, valores arraigados y suposiciones subyacentes para asegurarte de que no estén nublando tu juicio.
En primer lugar, es importante reconocer que todos tenemos creencias y valores que influencian nuestra forma de pensar y actuar. Estas creencias pueden estar basadas en nuestras experiencias, educación, cultura y otros factores. Sin embargo, también es esencial ser consciente de que nuestras creencias pueden llevarnos a sesgar nuestra percepción de la realidad y tomar decisiones sesgadas. El proceso de cuestionar tus creencias implica hacer preguntas reflexivas y críticas sobre lo que crees y por qué lo crees. Esto puede incluir preguntarte a ti mismo si tienes evidencia sólida que respalde tus creencias, si estás permitiendo que las emociones influyan en tu juicio o si estás siendo influenciado por sesgos cognitivos, como la confirmación o el sesgo de grupo. Al cuestionar tus creencias, puedes descubrir nuevas perspectivas, encontrar información objetiva que contradiga tus puntos de vista o simplemente ganar una comprensión más profunda de por qué crees lo que crees. Esto te permite tomar decisiones más informadas y objetivas, en lugar de actuar impulsivamente o basar tus acciones en prejuicios personales. Cuestionar tus creencias también implica estar dispuesto a cambiar de opinión cuando los hechos y la evidencia lo respalden. 10. Prueba el pensamiento crítico. Esta habilidad implica evaluar la información de manera imparcial y lógica, lo que te permite tomar decisiones basadas en la evidencia en lugar de prejuicios personales o emociones descontroladas. Para poner en práctica el pensamiento crítico, es fundamental cuestionar la información que encuentres. Interroga la validez de las fuentes, ¿son confiables e imparciales, o tienen algún sesgo evidente? Examina la consistencia de los argumentos presentados, ¿son lógicos y están respaldados por datos sólidos, o se basan en falacias? Además, no te conformes con respuestas superficiales, profundiza en la información para comprender mejor la situación. El pensamiento crítico también implica ser consciente de tus propios sesgos cognitivos y emocionales. Reconoce tus propias creencias y prejuicios, y trabaja en superarlos para que no distorsionen tu percepción de la realidad. Una parte crucial del pensamiento crítico es la capacidad de analizar y sintetizar información de manera objetiva. Esto significa considerar diferentes perspectivas y evidencias antes de llegar a una conclusión. No te limites a aceptar una única fuente de información, busca múltiples fuentes y compáralas para obtener una imagen más completa. 11. Mantén una mentalidad abierta. Implica estar dispuesto a considerar nuevas ideas, información y perspectivas sin prejuicios ni juicios preconcebidos. Una mentalidad abierta significa que no te aferras obstinadamente a tus creencias actuales o a una única forma de ver las cosas, sino que estás dispuesto a cuestionar y adaptar tus opiniones en función de la evidencia y el razonamiento. Cuando mantienes una mentalidad abierta, estás abierto al aprendizaje y al crecimiento personal. Aceptas que no tienes todas las respuestas y que siempre hay más por descubrir y comprender. Esta actitud te permite explorar diferentes puntos de vista, lo que puede enriquecer tu comprensión de un tema y ayudarte a tomar decisiones más informadas y objetivas. Además, una mentalidad abierta fomenta la empatía y la comprensión hacia los demás, ya que te permite entender mejor las experiencias y perspectivas de las personas que pueden tener opiniones diferentes a las tuyas. Esto facilita la comunicación efectiva y la resolución de conflictos, ya que estás dispuesto a escuchar y considerar los argumentos de los demás de manera imparcial.